Biblia en Proverbios 8. Proverbios 8, hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Pero Proverbios 8 es un poema que habla sobre la sabiduría. En este caso la personifica el escritor para mostrarnos cómo la sabiduría de Dios habla y nos dice algunas cosas sobre ella misma. Proverbios 8 del 1 al 11. Mientras lo buscan ahí, les voy diciendo el título del mensaje que creo que ejemplifica un poco, muestra un poco más gráficamente lo que vamos a hablar esta mañana. La sabiduría nos llama y tiene mucho para decirnos. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Proverbios 8 del 1 al 11. Dice así: ¿no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde se cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprendan prudencia, y ustedes necios, aprendan sabiduría. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ella nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Versículo 10. Reciban mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. La sabiduría nos llama y tiene mucho que decirnos. Hace un tiempo leí una historia no, en realidad era una noticia sobre un excursionista, una especie de alpinista. ¿Vieron estas personas que le gusta ir a la montaña, le gusta ir a conocer lugares? Pero hay algunos de ellos que van específicamente a la montaña. Y este excursionista se había perdido, había sido dado por desaparecido y estuvo al borde de la muerte. El problema o lo nuevo de esta historia, ¿dónde está? En que lograron después de varios días encontrarlo. El hombre estaba deshidratado, estaba no todavía en estado de desnutrición, pero sí es verdad que no tenía energía ninguna para moverse. Y el hombre tenía su celular con señal y con más de 30 llamadas perdidas de los rescatistas. Y el hombre no había atendido el teléfono porque era un número desconocido. ¿Entienden lo ridículo de la historia? Es un caso real. El hombre casi muere por no atender la llamada de quienes lo estaban buscando porque era un número que él no conocía. Con sed, con hambre, con dolor, pero no atendió el teléfono porque es un número desconocido. Bueno, parece ridículo. Pero nosotros muchas veces nos comportamos de la misma manera delante del llamado de Dios a acercarnos a su sabiduría. Este es un texto que nos recuerda que la sabiduría está clamando y llamando. Y nosotros corremos un serio riesgo si ignoramos el llamado que nos está haciendo. Podemos ser como este alpinista, este excursionista, y llegar al borde de la desnutrición sin obtener el acceso a esa sabiduría simplemente porque la ignoramos. A veces estamos demasiado ocupados para atender al llamado de la sabiduría. A algunos inclusive les parece molesto el llamado que la Biblia hace a que busquemos la sabiduría de Dios. Otros ni siquiera reconocen quién está llamando. Otros no saben. Y otros van a escuchar este mensaje y van a escuchar lo que leemos de Proverbios y no tienen ni idea de que Dios está llamando y tocando la puerta y diciéndole: hey, acércate y aprende
esta sabiduría. Este proverbio, este conjunto de proverbios, el capítulo 8 de este libro, es un poema entero que nos muestra que a través de la sabiduría Dios se está mostrando a la humanidad. Yo sé que Salomón acá lo que hace es personificar a la sabiduría. Dice, a veces habla de la señora sabiduría que se para y clama. Y nosotros nos imaginamos una señora, ¿sí? Pero recuerden, es un lenguaje poético, son libros poéticos. Es un lenguaje poético. Lo que Salomón le está mostrando acá, el autor del libro, está mostrándonos es que Dios se muestra al ser humano de muchas maneras. Y una de ellas que no podemos negar es que Él nos muestra su sabiduría. En esta mañana hemos leído, hemos cantado, todas las lecturas que hemos hecho y todas las canciones que cantamos hablaban de los atributos de Dios. Dios se muestra amorosamente a nosotros. Y Salomón nos recuerda que una de esas formas que Él hace eso es a través de su sabiduría. Y Él nos invita, nos llama a que nos acerquemos a Él y conozcamos un poco de esa sabiduría. Y el objetivo de todo el libro es eso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Querés ser sabio? Acércate a Él. Vení, conocé de Él. Hoy entonces vamos a ver, no todo el capítulo, sino del versículo 1 al 11, que es la introducción a este poema. Hoy solo vamos a ver la introducción. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo siguiente. La sabiduría divina nos llama, en primer lugar, pero ¿nos llama a qué? Nos llama a escuchar su voz, nos llama a recibir sus palabras y nos llama a valorar su enseñanza por encima de todo. Es un llamado completo. Por eso que el título del mensaje era La sabiduría nos llama y tiene mucho para decirnos. Primero, del versículo 1 al versículo 6 vamos a ver ese llamado de la sabiduría. Este llamado es hecho primero, y lo más importante, con claridad. No es un llamado confuso, no es un llamado entreverado, no es algo que no entendamos, no es en un idioma diferente al nuestro. Dios muestra su sabiduría con claridad y nos llama con esa misma claridad. Fíjense los versículos del 1 al 3. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas se coloca, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. Salomón dice que casi que en todo lugar que él conoce, mejor dicho, todo lugar que él conoce, las alturas, la profundidad, los caminos, las puertas de la entrada a la ciudad, el umbral de la puerta de la casa, en todos lados está la sabiduría y la prudencia clamando. Es un llamado hecho con claridad, no está escondida. La sabiduría se levanta en lugares visibles. Todo aquel que quiere tiene cómo verla y escucharla. ¿Ok? No es para algunos escogidos la sabiduría. Dios muestra su atributo, uno de sus atributos, la sabiduría, y está al alcance de todo aquel que llega a Él a través de Cristo Jesús. Dice el texto bíblico que la sabiduría clama desde la cima de las alturas. Otra versión clama desde los lugares altos. La sabiduría clama desde un lugar donde puede ser vista y oída. No sé cuántos de ustedes escucharon ayer la noche de los fogones desde su casa, desde el cerro. Acá yo parecía que tenía a los cantantes, a los músicos acá al lado. Y estamos lejos del cerro. ¿Pero por qué lo escuchamos? Porque justamente la noche de los fogones es en el cerro. Nosotros estamos en el valle, estamos abajo. ¿Lo escuchamos? Bueno, imagínense eso. Nosotros somos de las pocas iglesias en este país que en esta mañana podemos decir, nosotros sabemos a lo que se refiere Salomón. La mayoría de nuestro país recuerdan de la escuela y el liceo, una penillanura levemente ondulada. ¿Dónde vivimos nosotros? En la levemente ondulada. Pero la mayoría de nuestro país está adorando a Dios hoy, las iglesias, en la penillanura, en una llanura. Nosotros somos de las pocas iglesias en este país, que están las pocas ciudades que tiene este país, llenas de cerros. Estamos rodeados de cerros por todos lados. Nosotros sabemos a lo que Salomón se está refiriendo. Nosotros sabemos que alguien se para en el cerro y dice algo a viva voz,
con un micrófono, con un parlante y la mitad de Minas lo va a escuchar. Imagínense que la noche de los fogones fuera en todos los cerros que tenemos alrededor de la ciudad al mismo tiempo, simultáneamente. Eso sí que sería una locura, ¿no? Es como tener a los cantantes dentro de tu casa. Bueno, Salomón está diciendo, desde la sabiduría clama desde un lugar donde puede ser visto y oído. Desde ahí, toda persona en su casa tiene acceso a escucharla. No se oculta, no habla por los rincones susurrando a unos pocos escogidos. La sabiduría clama y vos y yo podemos oírla. Interesante que dice desde los lugares altos, desde la cima de las alturas. Y yo estuve buscando a lo largo de la Escritura, cuando se habla de lugares altos o de la cima de las alturas, casi siempre se refiere a un lugar de adoración. ¿Desde dónde fue dada la ley? Desde lo alto de Sinaí. Moisés fue hasta allá arriba a encontrarse con Dios y desde allá arriba él bajó. Un lindo ejemplo de cómo en las alturas encontramos lo lindo y lo bonito de la adoración a Dios. Pero también la Biblia está llena de advertencias al pueblo de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, de subir hasta el lugar alto y quitar los dioses ajenos que estaban en el lugar alto, quitar los lugares altos de adoración a otros dioses, quitar los altares que estaban en los lugares altos. Ven que el lugar alto en la Biblia tiene un lugar de preponderancia, de importancia, porque está relacionado con la adoración. Y es interesante que el llamado de la sabiduría esté relacionado con este elemento, que es la adoración. No existe un acceso verdadero y genuino a la sabiduría. No podemos decir que estamos escuchando la sabiduría si no sabemos lo que es de verdad reconocer y adorar a Dios. Por eso que en esta mañana la lección de los textos bíblicos que leímos y las canciones que cantamos no hablaban sobre la sabiduría, pero todas ellas hablaban sobre ¿qué? Los atributos de Dios, reconocer quién es Él. Qué interesante, para muchos puede parecer desconectado. El orden de culto de esta mañana estaba destinado a pensar, destinado no es la palabra correcta, sino preparado soberanamente para que entendamos que Dios es uno y que Dios es único y que Dios es eterno, que Dios es inmortal, que Dios es sabio, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es poderoso, que Dios tiene todo el conocimiento, que Dios es misericordioso, que su amor es fiel y perdura para siempre. ¿Y qué tiene que ver eso con la sabiduría? Bueno, Salomón está diciendo, desde los lugares altos clama. Esos lugares que están destinados a la adoración, ella está ahí tomando su posición y diciendo, a mí me tienen que escuchar. Dios dice a través de la sabiduría, vengan a mí, yo soy el Dios verdadero, adórenme. La sabiduría es un atributo de Dios y al conocerla le conocemos a Él. Le adoraremos como Él quiere ser adorado y al mismo tiempo combatimos la idolatría. Entonces el acercamiento a la sabiduría, al escuchar el llamado de la sabiduría, no es como muchos piensan ser más inteligente. No, el acercarte al llamado de Dios, a su sabiduría, es adorarle como Él quiere ser adorado. Y al mismo tiempo es combatir los ídolos de tu corazón. Es lo mejor que hay. Dice que clama desde los lugares altos, pero también dice que clama desde la encrucijada de caminos, desde el cruce de caminos. Ya no estamos en el cerro, pensemos ahora en las calles de nuestra ciudad. Pensemos en las encrucijadas de los caminos, en las esquinas. Ahí está la sabiduría clamando, dice Salomón. Recuerden un texto poético, encrucijada de caminos. ¿Será que la Biblia nos habla algo más acerca de esto? Simplemente son dos caminos cruzándose. Bueno, a lo largo de la Escritura, cuando vemos la encrucijada de caminos, cuando vemos los caminos, también estamos hablando de la toma de decisiones. Es el lugar donde vas y venís. Es el lugar donde tomás decisiones. Y por algo Salomón eligió decir esto. Por algo el Espíritu Santo lo inspiró para que diga, en los lugares de adoración está la sabiduría. Cuando vos adorás a Dios, si querés hacerlo genuinamente, sin idolatría, tenés que ser sabio, pero también cuando tomás decisiones necesitas a la sabiduría. Entonces, desde el lugar de tomada de decisiones, ahí tiene que estar la sabiduría. Donde vamos y venimos.
tus caminos, cuando vas y venís, tus decisiones, necesitan ardorosamente la sabiduría de Dios. Y Él la ofrece. Santiago dice, el que quiera sabiduría, pídala a Dios y Él la da. Entonces la sabiduría te está llamando, me está llamando desde el lugar alto, desde la encrucijada de caminos, pero también dice que la sabiduría clama junto a las puertas de la ciudad. Nuestra ciudad no tiene puertas, pero las ciudades antiguas sí, estaban amuralladas y con puertas. Pero la puerta no solo era lugar de protección, sino que era lugar donde se hacían negocios, era lugar donde se juzgaba, era lugar donde se marcaba el límite entre lo puro e impuro. ¿Se acuerdan que lo impuro tenía que salir de las puertas de la ciudad y después de un tiempo tenía que volver y purificarse y entrar a la ciudad? Entonces, la puerta simbolizaba muchas cosas en la Escritura. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acá el libro de Ruth? Y en el campamento de la iglesia vamos a estudiar el libro de Ruth. Ya les aviso que junto con la iglesia de Ulam vamos a estar y vamos a charlar sobre el libro de Ruth de nuevo. Recuerden que donde se negoció la redención de Ruth y su familia, en las puertas de la ciudad. Ahí estaban los ancianos de la ciudad y allí fue Booz a charlar con ellos sobre la redención de Ruth. Es ahí donde está la sabiduría también. Donde se juzga, se necesita sabiduría. Donde se marca el límite entre lo puro e impuro, ahí tiene que estar la sabiduría. Mucha gente dice, yo hago esto, no es tan malo. Y la Biblia lo condena. ¿Por qué que esa persona no se da cuenta de que es malo? Porque le falta sabiduría. ¿Vos querés saber lo que está bien y lo que está mal? A eso la Biblia lo define como discernimiento. ¿Querés tener discernimiento? Pedilo a Dios y Él viene junto con la sabiduría. La sabiduría nos da la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Querés hacer negocios? ¿Tenés miedo de hacer determinado negocio? ¿No sabés si esto está bien, si esto está mal, si vas y venís? Necesitas sabiduría. La sabiduría viene, entonces, nos llama desde la altura, nos llama desde la encrucijada de caminos, nos llama desde la puerta. ¿Y qué dice el versículo 4 y 5? Oh hombres, acá ya es esta personificación de la sabiduría hablando. Oh hombres, a ustedes clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprendan prudencia, y ustedes necios, aprendan sabiduría. Ok, clama desde lo alto, desde el camino y desde la puerta. ¿Y a quién clama? La respuesta es a todos. Así de simple. Clama a hombres, pero no está hablando acá de hombres como hombres y mujeres, sino que está hablando a hombres referido a la creación de Dios. ¿Sí? Al ser humano. El papel de la sabiduría no es solo para el alumno o el hijo, como muchas veces Salomón dice, hijo mío, como dijo en el capítulo pasado, en el 7, hijo mío, o hablándole a un alumno, sino que la señora sabiduría no le dice, alumno escucha, hijo mío escucha, sino que la señora sabiduría dice, hey, a todos los seres humanos, a todos los hombres, clamo. Pero se dieron cuenta que dice a hombres y a hijos de hombres. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, a hombres es algo general, a todo el ser humano, y a hijo de hombre es al individuo particular. ¿Ok? Es como que la sabiduría se para acá y diga a todos los hombres, a todas las mujeres, a todo ser humano que habita esta ciudad, yo clamo ahora y le digo, escúchenme. Pero también digo, Rosario, escúchame. Wilson, escúchame. Oscar, escúchame. ¿Entienden? A hombres y a hijo de hombre. A cada uno en particular. La sabiduría llama. Versículo 5 dice, a los simples, a los necios, estoy llamando. Porque ¿qué caracteriza a un simple y a un necio? Falta sabiduría. Hey, ustedes que no la tienen, vengan. Escúchenme, es lo que dice la sabiduría. No hay una clase selecta de personas que son llamadas por la sabiduría. Es para todos. El que ya tiene sabiduría necesita más sabiduría. El necio, el simple que no la tiene, la necesita. El hombre, mujer, grande, pequeño, la necesita. Todos nosotros como
humanidad la necesitamos, nosotros como país la necesitamos, el gobierno la necesita, el gobierno nacional, el gobierno de la intendencia, el gobierno de tu barrio, el que sea, la necesita. ¿Y vos la necesitas particularmente? Por supuesto, yo también, es para todos. Y el versículo 5 y la primera parte del versículo 6 dice: aprendan prudencia, aprendan sabiduría, escuchen, porque hablaré cosas excelentes. Ya vimos desde dónde clama, ya vimos a quién clama, pero ahora vemos que tiene un propósito el llamado. Así como aquel grupo de rescate llamaba a este hombre, lo llamaba con un propósito. No querían venderle un plan nuevo de teléfono, ni un servicio de acompañantes para el sanatorio. Querían rescatarlo. Querían que les prestara atención. Quería que siguiera algunas pautas para que pudieran ayudarlo. El propósito de la sabiduría es transformar a los simples y a los necios en sabios y prudentes. ¿Quién no quiere eso? El que no lo quiere es necio. Nosotros como cristianos queremos ser sabios y prudentes, entonces necesitamos responder el llamado de la sabiduría. Entonces vimos en este primer punto que la sabiduría busca nuestra atención, nos está llamando. Hey, ¿estás ahí? Escuchá lo que te voy a decir, porque ella no solo busca nuestra atención, sino que busca nuestra transformación. Y eso nos lleva al siguiente punto de esta mañana. La sabiduría tiene mucho para decirnos. Escuchen, porque hablaré cosas excelentes y con el abrir de mis labios rectitud, porque mi boca proferirá la verdad, dice. Abominación a mis labios es la impiedad, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ella nada torcido ni perverso, todas son sinceras para el que entiende, y ellas son rectas para los que han hallado conocimiento. Todas estas afirmaciones que hace y negaciones al mismo tiempo, mis palabras son esto, mis palabras no son esto, mis palabras son esto, y mis palabras no son esto, nos hablan de que ella nos quiere enseñar sobre dos cosas: sobre la verdad, dice mis palabras son verdad, mis palabras son sinceras, y sobre la justicia, mis palabras son justas y mis palabras son rectas. Eso es lo que la sabiduría nos quiere enseñar. Eso es lo que nuestra alma necesita. El rescate que necesitamos que Dios nos rescate de nuestra mentira y de nuestra injusticia. Estamos perdidos como ese alpinista y necesitamos el rescate. Y la sabiduría nos llama y nos dice: escúchame, acá estoy con lo que vos necesitás, verdad y justicia. Sus palabras son excelentes, dice el versículo 6. Literalmente, ¿qué significa literalmente esa expresión en el hebreo? Traduciendo un poco más literal este texto, dice: mis palabras son como la expresión de un príncipe. ¿Vieron? Excelente en español queda como buenas, pero Salomón está diciendo, son como cuando un príncipe habla. Son las palabras de un rey, son solemnes, son dignas. Es Dios hablando, es el Dios creador. El Dios proveedor. Hemos orado en esta mañana, hemos escuchado los motivos de oración y hemos escuchado muchos motivos de agradecimiento al Señor, que nos dice que Dios es bueno con sus hijos, que Dios es justo. Hemos visto que Dios es santo y lo seguiremos viendo, porque Él es digno y sus palabras también. Son las palabras excelentes, palabras dignas, palabras de un rey, son solemnes. Y el versículo 6 también dice que son rectas, son palabras que no van a torcer nuestro camino. Dios no es cínico, Él no te está llamando para torcer más tu camino ya torcido. No, al contrario, las palabras de Dios son el nivel que usamos para corregir nuestro camino. Y con nivel me refiero a la herramienta, el nivel que ponemos cuando hacemos un muro, cuando hacemos una pared. Ellas son el nivel. ¿Sí? ¿De qué sirve poner el nivel en un muro? Que el nivel nos muestra que está torcido. ¿Y qué hacemos? Vamos a mover el nivel para que quede torcido junto con el muro.
No, lo que hacemos es enderezar el muro, ¿verdad? Enderezamos el muro para que el muro se ajuste al nivel. Las palabras de Dios, su sabiduría eterna, preciosa y perfecta, nos muestran cómo nosotros ajustamos nuestra vida hacia los estándares que Dios pretende de nosotros. Y ya voy adelantando lo que voy a decir al final. Es imposible que nosotros por nuestras fuerzas acomodemos eso. Por eso que está el Señor Jesús ahí. Es a través de Cristo y solo por Cristo obrando nuestras vidas que nosotros podemos y tenemos la capacidad de obedecer a Dios y hacer que nuestra vida esté nivelada con esas palabras rectas del Señor. El versículo 7 y 8 menciona que las palabras de Dios son verdaderas y son justas. Son sinceras, son razonables, no hay en ella falsedad, no hay en ella maldad, no hay en ella cinismo, no hay en ella nada que lastime la dignidad del ser humano. Algo que escuchamos hoy en día en los discursos por ahí, que dicen que no escuchamos a Dios, no queremos saber nada de la Biblia, no quiero saber nada con la religión, porque la religión lastima al ser humano, la religión le quita la dignidad al ser humano. Mentira. Eso es una mentira de Satanás. La palabra de Dios, perfecta y pura, trae dignidad al ser humano. Y ella nos alerta y nos advierte que al contrario, cuando nosotros queremos decidir por nosotros mismos, no nos damos cuenta y nos vamos al hueco, pensando que somos dignos. Si le preguntas a un chancho, si pudieses hablar con un chancho y él te pudiese responder, y le preguntarías, ¿vos sos digno? Y probablemente te diga que sí, mientras está revolcando en el chiquero. Él cree que eso es digno, porque él no conoce otras cosas. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Nosotros nacimos muertos espiritualmente. Nacimos enemigos de Dios. Nacimos en la miseria del pecado. Eso es digno para nosotros, porque no conocemos la perfección y la santidad de Dios. Las palabras de Dios no lastiman la dignidad del ser humano, porque son verdaderas y justas. Y el versículo 9 dice, todas mis palabras son sinceras para el que entiende, son rectas para los que han hallado conocimiento. Ay, acá sí. Solo quien tiene entendimiento puede reconocer la hermosura de las palabras de Dios. A pesar de que el llamado es general para todos, ¡hey, escuchen mi voz! Solo algunos entienden lo que la sabiduría está diciendo. Solo algunos. Solo algunos pueden ver la hermosura de sus palabras. Si la sabiduría fuese un libro, lo que nos está diciendo Salomón es, algunas partes de ese libro están sellados y ocultos. ¿Para quiénes? Para los que voluntariamente la ignoran. Hay gente que voluntariamente ignora la sabiduría y las palabras de Dios. Los cristianos buscamos amar y conocer la palabra de Dios. Entonces, tranquilo. Para ti y para mí no deberían ser un libro sellado y oculto. Y al mismo tiempo hago un llamado yo, como si fuese la sabiduría, y digo, si estás entendiendo que la sabiduría está siendo sellada, cerrada y oculta para vos, tal vez es que no estás reconociendo su hermosura, no la estás escuchando bien. Tal vez haya cosas que ajustar con Dios y todo comienza con el arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Entonces hemos visto que la sabiduría busca nuestra atención, la sabiduría busca nuestra transformación, nos llama y nos dice, vení, escuchá mis palabras porque son rectas, justas, verdaderas, honestas y dignifican al hombre. Pero al mismo tiempo, en el versículo 10 y 11, la sabiduría nos presenta el siguiente punto. Escucharla es nuestra elección, no es una obligación. Es interesante. Nos llama, nos ofrece lo que tiene para darnos, pero respeta nuestro libre albedrío. Ahí está tu decisión. Versículo 10 y 11, reciban mi instrucción, recíbanla, por favor, y no la plata,
Reciban el conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas. Todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Es una invitación, recíbanla, recíbanla. La sabiduría es superior a lo material. Ella vale más que cualquier tesoro. Hay gente rica materialmente y muy necia e ignorante. Y hay pobres materialmente muy sabios. Todos sabemos eso. Salomón ya lo estaba avisando hace mucho tiempo. La sabiduría es superior a cualquier tesoro, es superior a cualquier cosa material, es superior, es mejor que el oro, que la plata, que las joyas o que cualquier cosa deseable. La sabiduría es mejor. Además de ser de mayor valor, se obtiene un mejor precio. Pensá lo que quieras, lo que te guste más, un auto nuevo, una camioneta preciosa. ¿Te va a salir algo? Salomón está diciendo, la sabiduría vale más que la camioneta y a vos te cuesta menos, nada. Por eso que es más preciosa que el oro, que las joyas, que cualquier cosa deseable. La introducción a este poema, que estamos viendo ahora hasta el versículo 11, es un gran llamado de la sabiduría. Y yo espero que en esta semana, todos meditemos en la importancia de reconocer el llamado de Dios a nuestras vidas, que escuchemos la grandeza de sus palabras, que escuchemos la solemnidad que hay en las palabras porque vienen de parte de Dios y que nos dispongamos a dejar de lado otras cosas que nos interesan para enfocarnos en lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Pero antes de terminar, y al mismo tiempo ya a modo de conclusión, me gustaría que meditemos en algunos textos que complementan lo que Salomón está diciendo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, versículos 24 y 25, dice así: sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que Pablo está diciendo y complementa lo que estamos diciendo esta mañana es, cuando escuchás el llamado de la sabiduría, de nuevo, no es llamada a conocer más sobre algunos aspectos específicos de la teología o algo así. Cuando Dios te llama a la sabiduría, es a que conozcas a quién es la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Pablo dice, Cristo, sabiduría de Dios. Si sos necio e imprudente, necesitas a Cristo. Si sos sabio, necesitas a Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Es un alimento constante. Aquel que todavía no conoce a Cristo necesita urgentemente a Cristo, porque Él es sabiduría de Dios y poder de Dios. Y usted y yo, que ya somos cristianos, también necesitamos a Cristo en nuestras vidas todos los días, entender quién es Él, sumergirnos de lleno, porque Él es la sabiduría de Dios. Pero Pablo también en Colosenses dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 1 en delante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre. Es la introducción a la carta. Pablo dice, Pablo y Timoteo les escribimos a nuestros hermanos en Colosas. ¿Y qué les decimos? Lo siguiente, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes,
pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Fíjense, Pablo le dice a los colosenses, yo, por la voluntad de Dios, o sea, no soy yo, sino que Dios me está mandando, a mí y al hermano Timoteo, queremos escribirle a ustedes, que son santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios, que es nuestro Padre, y yo le doy gracias a Dios a través de Jesucristo, ese Jesucristo que es sabiduría de Dios, les ha mostrado a ustedes cómo ser buenos y cómo ser perfectos. Les ha mostrado a ustedes, y ahí Pablo va a detallar, a causa de la esperanza que hay en ustedes, a causa de tener a Cristo adentro de su corazón, cómo ustedes han vivido esto, cómo ustedes han hecho las cosas bien, cómo ustedes han servido fielmente. Pero ¿saben cuál es el problema de los colosenses? Es que ellos, más adelante Pablo va a atacar ese problema, poquito a poquito, gotita a gotita, pedacito a pedacito, se fueron olvidando de que Jesús era suficiente y se fueron haciendo sabios en su propia opinión. Interesante, Pablo comienza el texto de Colosenses diciendo, yo le doy gracias a Dios, porque Cristo está en ustedes. Y más adelante yo les invito a que sigan leyendo. Pablo va a decir, pero ustedes se olvidaron de que Jesús es suficiente. Y del versículo 15 en delante es lo que conocemos el poema de Colosenses, el poema del Mesías, donde Pablo va a decir, entre otras cosas, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, en Él están todas las cosas, en Él permanecen todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que tengan toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de Él y de la sangre de su cruz, y por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Cuántas veces dice por medio de Él y para Él y en Él? Un montón de veces. ¿Ven? Lo que Pablo está intentando decir, y esto vale también para nosotros, obviamente, es que buscás la sabiduría, y si querés buscar la sabiduría de Dios, te encontrás con Cristo. No hay otra salida. Y hay personas que hicieron eso, como los colosenses, y Pablo agradece a Dios. Hey, le doy gracias a Dios porque ustedes encontraron a Cristo. Le doy muchas gracias a Dios porque ustedes encontraron a Cristo. Pero al mismo tiempo estoy preocupado porque Cristo para ustedes ya no es suficiente. Cristo para ustedes no es lo único. Es Cristo más alguna cosa. Es Cristo y otra cosa. Entonces yo hoy doy gracias a Dios porque Cristo está disponible para nosotros. Gracias a Dios porque usted y yo conocemos a Cristo. Si todavía no conoces a Cristo, necesitas urgentemente a Cristo, porque si no, no vas a tener acceso a Dios. Pero al mismo tiempo que estoy agradecido, mantengo la preocupación que tenía Pablo. ¿Será que alguno de nosotros dejó de tener a Cristo como lo único y suficiente? ¿Será que para nosotros es Cristo y? Porque todo lo que venga después del y es idolatría. Es idolatría. Y acordate lo que hablamos al principio. La sabiduría clama desde los lugares altos y nos dice, sacá de tu vida todo lo que venga acompañando a Cristo. Cristo y mis buenas obras, Cristo y mi buen comportamiento, Cristo y mi carácter, Cristo y la Virgencita, Cristo y caminar hasta tal lado, Cristo y mi dinero que yo doy en beneficio del reino con mucho orgullo. El Señor no necesita nada de eso. Y la invitación de la sabiduría no es a que des tus bienes, ni que la sabiduría te necesita para ser completa. No,
El llamado es: vení, largá todo lo que hay en tu vida y vení solo a Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Demos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría encarnada. El Señor vino a la tierra. El Señor, que es la sabiduría de Dios, Él vino a la tierra, encarnó. Juan dice: lo que mis ojos vieron y mis manos palparon. ¿Vos tocaste sabiduría alguna vez? ¿La tocaste? Juan dice que él tocó a la sabiduría. Cuando escuchamos la voz que clama, no estamos oyendo simplemente un principio moral, estamos oyendo a Cristo mismo. Cristo te llama. Tenés que conocerlo. El Señor te llama a oírle a Él. Este es un llamado al Evangelio. Proverbios 8, visto a la luz de la cruz de Cristo, es un llamado al Evangelio. Es para el que no cree, urgentemente necesita arrepentirse y venir delante de Dios. Es un llamado al arrepentimiento. Pero para vos y para mí, que somos cristianos, es un llamado al Evangelio diario. El Evangelio no es el día que te convertiste y lo vas a volver a encontrar allá, en la glorificación. No, el Evangelio es para el día a día. Es para que te levantes en la mañana y renuncies a la idolatría un día más. Saques todo lo que quiere ocupar el lugar de Cristo en tu vida y que Cristo, el Señor y soberano, sabiduría de Dios que encarnó y dio su vida en nuestro lugar, sea el Rey de tu vida. Escuchar el mensaje del Evangelio es vivir. Escuchar a Cristo, escuchar la sabiduría es vivir. Ignorarlo es perderse y morir. Por eso que la enseñanza de nuestro Señor vale más que cualquier cosa. Por eso que vale más que el oro, vale más que la plata, vale más que tu trabajo, vale más que tu propia vida y que la mía, vale más que el mundo entero. Necesitamos urgentemente del Evangelio.